Cuando estábamos hablando y organizando, ¿no?, el culto de honra para los maestros, lo primero que pensaba es, ok, perfecto, ¿qué es un maestro? ¿A quiénes vamos a honrar? ¿Y por qué los vamos a honrar? ¿Qué es un maestro? ¿Qué hace un maestro? ¿Por qué es importante un maestro? Por cuestiones técnicas, había preparado un video que lo vamos a ver la semana que viene, pero me tomé el trabajo de, como les mencionaba al principio, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de tener enseñanzas en distintos niveles. Entonces fui desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿sí? Recorrimos escuela bíblica, horas felices, crecer e IBE, preguntándole a los estudiantes, qué mejor que los estudiantes, para decirnos qué hace el maestro y por qué es importante el maestro. Me encontré con respuestas como alguien que enseña, alguien que está con uno. El maestro me dice lo que está bien y lo que está mal. El maestro en la escuela bíblica me enseña de la palabra de Dios, pero el que tengo en la escuela me enseña, por ejemplo, a sumar, a contar, a leer. ¿Y por qué era importante el maestro? Era la otra pregunta. Para saber qué hacer y para aprender. Entonces podemos de alguna manera concluir en que el maestro, yo lo pensaba así, ¿no? El maestro es como un puente que nos acerca de un conocimiento que no tenemos a poder adquirirlo. ¿Sí? Es ese puente que nos lleva, nos guía, es un facilitador, porque nos acompaña a poder aprender algo. Y sobre todo ese maestro es ejemplo e influencia. Hay un montón de frases que nos hablan de que aprendemos de un maestro más por lo que hace que por lo que dice. Entonces, hablamos un montón, pero somos más ejemplo y más influencia con lo que hacemos. Y cuando vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:2, Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y me voy a quedar con la segunda parte, ¿no? Esta que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le decía a Timoteo, ¿no?, que encargue la enseñanza a hombres idóneos. Y Pablo había sido un buen maestro de Timoteo. Y Pablo había tenido un encuentro con el Señor, el maestro de los maestros. Y leyendo otras versiones de este mismo versículo, habla de hombres idóneos, capaces de enseñar, dignos de confianza, que sean capaces, que sean fieles. Dios no le encomienda el trabajo de enseñar a cualquiera. Dios espera que vos como maestro, que yo como maestra, podamos ser idóneos, fieles y dignos de confianza. Y también a los pastores, porque son nuestros primeros maestros. Y el título dice, maestros que reflejan al maestro. Porque saben que en esta tarea de ser fieles, de ser idóneos, tenemos el ejemplo de los ejemplos y al maestro de los maestros para copiar. El Señor espera que cada uno de nosotros en esta tarea de enseñar podamos reflejar al maestro de los maestros, que es nada menos ni nada más que el Señor Jesús. Y pensaba en 4 características puntuales, hay muchísimas más, pero yo pensaba en 4 características puntuales que tenemos de nuestro Maestro Jesús para imitar y para copiar cada uno de nosotros.
Y lo primero que vemos en el modelo de Jesús como maestro es que Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Mateo 7. Si lo quieren buscar y si no, lo copian y después lo buscan en casa. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba con autoridad. Y que Jesús haya enseñado con autoridad me enseña, me muestra, me denota que lo hacía porque no solo sabía de lo que enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba. Y eso es lo que te va a dar autoridad en tu enseñanza. No solo el conocimiento intelectual o teológico que vos puedas tener, sino que la autoridad viene no solo del saber, sino del vivir lo que enseño. Entonces, fíjense en si no es importante el ser ejemplo, el ser influencia y lo que estamos transmitiendo en el otro. No solo cuando abrimos la Biblia o un libro o les contamos una historia, sino cómo nos ven en nuestro vivir diario y en nuestro accionar cada día y frente a cada oportunidad. El segundo punto, Jesús sentía compasión y amor. Hay un versículo que me encanta, que es el que está en Marcos 6:34, que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero a lo largo de todos los evangelios podemos ver a un Jesús mostrando compasión y amor por el otro. ¿Qué es lo que te mueve a enseñar? ¿Cuáles son tus motivaciones para enseñarle a un niño o a un adulto, sin importar la edad? ¿Qué es lo que te motiva? Jesús se movía en amor y compasión por el otro. ¿Qué es lo que te motiva a vos? La honra, el reconocimiento. Que alguien diga: ese es el maestro, ese es el mejor maestro. ¿Qué es lo que te mueve? Jesús era movido en amor y en misericordia. Jesús tenía en claro para quién lo hacía. Y ahí sí vamos a ir a Juan, capítulo 15. Y el versículo dice, 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y en el 1 vuelvo, ¿no? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús tenía en claro a quién servía. Jesús tenía en claro quién lo había enviado y con quién estaba trabajando codo a codo. ¿Lo tenemos en claro nosotros? ¿Sabemos más allá de las circunstancias a quién servimos y por qué le servimos? Y el último punto, que está muy relacionado con el primero, de teoría y práctica. Jesús les enseñaba, pero también hacía con ellos. Muchas veces después los largaba solos.
Sí, pero en una primera instancia se ponía a hacer con sus discípulos. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame, vengan conmigo. Yo les voy a mostrar cómo se hace. No dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y vaya, que le irá muy bien. Como diríamos en criollo, Jesús se arremangó y se puso a hacer con sus discípulos. Y lo podemos ver reflejado en un montón de historias que en un primer momento Él hacía con ellos. ¿Sí? Entonces vemos una enseñanza no solamente teórica, sino de práctica. Recapitulando, en nuestro mejor modelo de maestro vemos que es necesario enseñar con autoridad. Vemos que es importante enseñar, pero también hacer con el otro. Vemos que tenemos que tener en claro por quién y por qué lo hacemos. Y también vemos que es indispensable tener amor y compasión, vocación, se dice también, ¿no? Por lo que hacemos. Y todo esto me llevaba a pensar en qué estamos haciendo cada uno de nosotros como maestros, cómo estamos influyendo sobre otros y qué ejemplo estamos dando. Y acá es donde todos nos podemos poner así una sonrisa de oreja a oreja y decir, qué copado esta palabra para los maestros. ¡Ah! ¿Qué están haciendo los maestros? Ay, porque es el culto de honra a los maestros. Entonces, a ver qué también lo hacen los maestros. Y ahí es donde el Señor hace, hola, ¿qué tal? ¿Sabés que vos sos el primer maestro en tu casa? Porque tus hijos te miran. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes que sos un maestro en tu trabajo o en tu escuela porque tus compañeros te observan? Entonces, ahí tenemos que dar vuelta a la página y decir, ok, esto de vivir lo que digo, esto de tener amor y compasión, esto de saber quién me llamó y por qué me llamó no es solo para los maestros, sino que de golpe y porrazo estamos todos incluidos. Estamos todos llamados a enseñar de alguna manera, porque en el lugar donde te muevas sos de influencia y sos de ejemplo. Entonces, bendecimos y agradecemos al Señor por aquellas personas que tienen el llamado a enseñar y se preparan para hacerlo con excelencia como Él espera que lo hagamos. Pero por más de que no tengas el título de maestro o que no te estés desarrollando específicamente en el área de servicio, no dejas de ser de influencia y de ejemplo. ¿Qué estás influyendo y qué estás transmitiendo con tus ejemplos? ¿Qué ve la gente que te rodea en vos? ¿Vivís lo que proclamás con la boca? ¿Qué pasa cuando la tormenta golpea y viene a sacudir y sacarte de esa estabilidad perfecta que vos tenías? ¿Sigue siendo bueno Dios? ¿Sigue siendo fiel? ¿Sus planes siguen siendo mejores que los nuestros y sus caminos más altos?
Santiago 1:22. Y esta palabra es para todos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y sí, el Señor lo ve todo y sabe todo. Y Él sabe que quizá decís una cosa y haces otra. Pero el primer engañado sos vos. Y muchas veces nos creemos nuestra propia mentira. Porque nosotros mismos terminamos creyendo que, bueno, no está tan mal, porque más o menos si lo acomodo va. Sin embargo, la palabra es clara, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué tenemos que ser hacedores de la palabra? Porque es importante vivir lo que predicamos. Segunda de Timoteo 2:15. Para que podamos presentarnos delante de Dios aprobados como quienes no tienen de qué avergonzarse. Porque no solo han usado la palabra de Dios como Él esperaba que la usemos, sino porque hemos vivido como Él esperaba que vivamos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Esos son los maestros que el Señor está esperando que seamos cada uno de nosotros. Que enseñemos correctamente su palabra y que enseñemos a vivirla, a ponerla en práctica. Y cuando Brenda estaba cantando una de las primeras canciones, el Señor me marcaba esto. La única forma en que podamos enseñar de manera correcta y que podamos reflejar al Maestro como Él espera que lo reflejemos es mediante la comunión y el encuentro diario con Él. No lo tenía anotado, pero el Señor me lleva a recordar en Hechos cuando Pedro y Juan decían, no podemos dejar de hablar y gritar de lo que hemos visto y oído. Eso debería pasar en nosotros también. Debería de nacer en nosotros la necesidad ímpetua de decir lo que vemos y oímos. Pero si vos no tenés comunión con Dios, si no tenés encuentro con Dios, no vas a ver ni a oír nada. Punto número 1. Punto número 2. Si tu encuentro con Dios fue el año pasado, y a mí me parece que en 365 días capaz que Dios te quiso decir otra cosa. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ayer, hoy y mañana, en nuestro encuentro y comunión diaria con Dios. Para poder ser de esos maestros que reflejan al Maestro. Un buen maestro no solo enseña teoría, sino que es ejemplo e influencia viviendo lo que enseña y predica desde la palabra. O sea, enseña y predica desde la palabra y también hace. Y en esto de tener de ejemplo al maestro de los maestros, les voy a compartir un breve fragmento de un libro que se llama Cómo hablar sin temor, de Editorial Vida. Y escuchen. Fue paciente con los lentos para aprender. Usó el buen humor y también el enojo para darse a entender. Su lenguaje sencillo maravilló hasta los más educados.
Fue accesible cuando quienes lo rodeaban tenían preguntas específicas acerca de sus principios. Sincero y veraz. Había variedad en sus técnicas: parábolas, lecciones, objetivas, ilustraciones, analogías, paradojas, silencios, buen humor, modelos para imitar, preguntas y discursos. Usó una moneda como lección objetiva sobre los impuestos. Ilustró el corazón de siervo lavando los pies de sus discípulos. Poderosos silencios ante los acusadores de las mujeres adúlteras para convencerlos de su hipocresía. Usó magníficas técnicas de preguntas para comunicar su mensaje acerca del agua de vida. Y sus discípulos también comenzaron a maravillar a quienes los rodeaban al mostrar las capacidades para hablar aprendidas del Maestro. El mensaje del Evangelio fue proclamado por discípulos que siguieron la metodología del Maestro en palabra y en acción. Y el Señor espera hoy que ese mensaje siga siendo proclamado por discípulos que no solo siguen las metodologías del Maestro, sino que lo hacen en palabra y en acción.